Hola, muy buenas, de nuevo bienvenidos a mi canal. Hoy un día más, vídeo 2.9 en el que seguimos destripando el concepto de carga. Hoy iniciamos dentro de los componentes de la naturaleza de la carga el análisis de la intensidad. Va a ser el componente que más vídeos va a llevar y posiblemente el componente más complejo de todos. Por tanto, atentos a este vídeo, por favor, con la mente bien abierta y preparados para lo que viene. ¡Empezamos! Muy bien. Así como hablábamos cuando hablamos del volumen, que el volumen era el concepto cuantitativo de la carga, la intensidad es el concepto cualitativo. Es decir, cómo se ha realizado ese volumen. A qué intensidad o con qué vigorosidad se ha hecho ese volumen de entrenamiento. Derivado del concepto de intensidad, vienen dos conceptos que son claves. El primer concepto es la intensidad absoluta, que se definiría como el resultado que un deportista obtiene en un momento determinado sin tener en cuenta su mejor resultado personal. ¿De acuerdo? Y el otro concepto sería la intensidad relativa, que es el resultado del deportista en un momento en concreto en relación a su mejor resultado. Hay que tener en cuenta que el concepto de intensidad es la clave dentro de la naturaleza de la carga. Si analizamos nuevamente el concepto de intensidad absoluta, que terminamos de definir hace unos momentos, podemos indicar que se puede medir de diferentes formas. Por ejemplo, si hablamos de la velocidad de desplazamiento, hablaríamos de medirlo en metros por segundo. Si hablamos de la frecuencia de movimiento, hablaríamos de ciclos por minuto. Si hablamos de saltos, como pudieran ser altura y longitud, lo marcaríamos en metros y en centímetros. Si hablásemos de la magnitud de una resistencia, es decir, cuán grande o cuánto de grande es una resistencia, pues hablaríamos de kilos, hablaríamos de newtons o hablaríamos de vatios. Cualquiera de las tres nos serviría para poder expresar este concepto. Si nos vamos a deportes colectivos y lo que estamos analizando es el ritmo de juego, podríamos hablar de número de acciones por unidad de tiempo, como por ejemplo podría ser número de pases por minuto, o número de pases cada 15 minutos, o número de chuts por parte, o incluso podríamos analizarlo a partir de la velocidad del desplazamiento, de la velocidad de la pelota. ¿De acuerdo? Y el último elemento que podríamos gestionar sería el grado de carga utilizando la frecuencia cardíaca, el lactato y la urea, que en este caso se centraría con pulsaciones por minuto o milimoles por litro. Toda esa información en cuanto a la intensidad absoluta, y de momento la dejaríamos ahí. La intensidad relativa, que habíamos dicho que era la relación existente entre el resultado de un deportista en un momento concreto y su mejor marca personal, tiene otro tipo de estructuras. Como por ejemplo, esta intensidad siempre se va a reflejar en forma de porcentaje. ¿Porcentaje en relación a qué? Pues si estamos hablando de frecuencia cardíaca máxima, lo estableceremos en función de la frecuencia cardíaca máxima, un 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Si analizamos otro parámetro que veremos más adelante, que es la velocidad aeróbica máxima, más conocida como VAM, pues también podemos hablar de entrenamiento de resistencia al
80% de la BAM, ¿de acuerdo? Esto lo veremos en vídeos más hacia adelante. Pero, claro, esta situación de valor relativo, de intensidad relativa, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues sirve principalmente para dos cosas y lo vamos a ver en dos ejemplos. Lo primero para lo que sirve es para que cuando queramos calcular el tiempo o la velocidad que supone una intensidad de trabajo submáximo o supramáximo. Y ponemos el primer ejemplo. Un nadador nada 15 repeticiones por 50 metros al 80% de su mejor marca, descansando 10 segundos entre repeticiones. Se nos indica que su mejor marca, es decir, su 100%, es igual a 28 segundos. Muy bien. ¿Cómo calculamos este trabajo? Muy sencillo. Aplicamos la fórmula porcentaje de intensidad igual a potencia actual partida potencia máxima. La potencia también la podemos describir como espacio partido por tiempo. Es decir, esta potencia es lo mismo que espacio, que en este caso serían 50 metros, partido por tiempo. ¿Vale? Con lo cual, si modificamos ya los parámetros dentro de esta ecuación, obtenemos que este 80% lo metemos aquí, 0,8, y es igual a el espacio. ¿Qué espacio? 50 metros. 50 metros partido ¿qué? Pues en este caso el tiempo. ¿Qué tiempo? El que tardaremos, por tanto es la variable que estamos buscando. Partido, espacio, partido tiempo. ¿Qué tiempo? El de la potencia máxima, que lo tenéis aquí. 28 segundos. No os mareo, simplemente os digo el resultado. El resultado de toda esta ecuación es T igual a 35 segundos. ¿De acuerdo? Quiere decir que a partir de conocer esa intensidad y conociendo la potencia máxima, la mejor marca personal, podemos obtener a qué tiempo hay que hacer las series. Y esa sería la primera aplicación práctica. Pero existe otra aplicación práctica. Muy bien. ¿Cuál es esa aplicación práctica? Pues la segunda aplicación práctica es cuando queremos calcular. Dejadme un segundo que borre y enseguida seguimos. Cuando queremos calcular la intensidad que corresponde a un tiempo determinado. Por ejemplo, un deportista realiza una prueba en 60 segundos. Y este es su 100%. Y ahora queremos averiguar a qué intensidad ha hecho el entrenamiento de hoy. Hoy, en esa serie que le cuesta 60 segundos a su 100%, ha tardado 85 segundos en hacerla. Entonces queremos saber a cuánta intensidad equivale. Muy sencillo. Volvemos a aplicar la fórmula, ¿vale? Volvemos a poner porcentaje de intensidad igual a potencia
máxima, en este caso, cambiando las variables de lugar, potencia actual, y lo que hacemos es, la intensidad, no la sabemos. ¿Cuál es la potencia máxima? 60. ¿Cuál es la potencia actual? 85. Y el resultado es 0,7, que es al 70% de intensidad. ¿De acuerdo? Pues estas serían las dos aplicaciones prácticas del concepto de intensidad relativa. Pero el vídeo no va a acabar aquí. Voy a daros un bonus track. ¿De acuerdo? Ese bonus track, ¿de dónde viene? Bueno, pues que después de mi experiencia profesional y de hablar con muchos entrenadores, hay muchos de ellos que tratan de analizar las sesiones de una forma global y entonces utilizan un concepto que es la intensidad media de la sesión. Esta intensidad media básicamente consiste en sumar todas las intensidades relativas de cada uno de los ejercicios, ponderarlo por el número de minutos de cada ejercicio, dividirlo por el número total de minutos de la sesión y multiplicarlo por 100. Básicamente volvemos a aplicar otro ejemplo para que lo podáis ver. ¿De acuerdo? Mirad, vamos a intentar averiguar cuál es la intensidad media del siguiente entrenamiento. 10 minutos de calentamiento al 40%. ¿Vale? 20 minutos de fase principal o de parte principal al 80%. Y 10 minutos de vuelta a la calma al 30%. ¿Qué hago? Muy sencillo, aplico la fórmula en relación a la intensidad media. Hago intensidad media igual a volumen por intensidad relativa de cada uno dividido por el volumen total, y todo eso multiplicado por 100. ¿De acuerdo? Si sustituimos esas variables dentro de la fórmula, obtenemos que la intensidad media de la sesión es igual a 10 por 0,4 más 20 por 0,8, 0,8 más 10 por 0,3, todo esto partido por los 40 minutos, que sería la suma de estas tres variables, y todo esto multiplicado por 100. Antes de que hagáis toda esta multiplicación y os quedéis en plan de... Bueno, pues voy a facilitaros. Todo esto de aquí da 23. Con lo cual, IM, intensidad media, por 100, y esto finalmente da un porcentaje de 57%. Bueno, espero que este bonus track os haya gustado y que le encontréis ese
aplicativo que le están encontrando los entrenadores de hoy en día. Sin más, a vuestra disposición, ya lo sabéis, preguntas, dudas, elementos que queráis comentar, aspectos que necesiten entrar en más profundidad, por favor, en los mensajes, no os preocupéis, disfrutad, nos vemos en el próximo vídeo. Un cordial saludo.